Hola de nuevo, bienvenidos al segundo podcast. El primer podcast, la verdad, no fue un podcast porque solo duró 5 minutos. Así que voy a hacer estos podcasts sin guión. Voy a solo hablar y el que quiera escucharme lo agradezco mucho. Donde tocaremos temas diferentes y hablaremos ya sea de temáticas relacionadas a lo que hablo en el canal, sobre videojuegos, educación, aprendizaje basado en juegos, gamificación, etcétera. Así que cuando escuchen esto no va a haber muchos cortes, tal vez uno que otro cuando me cae una palabra o algo así. Pero tampoco va a haber subtítulos. Los subtítulos los pongo porque tengo mucha inseguridad al momento de hablar y siento que no entienden lo que digo. Y los coloco, por si querían saber ese dato. Y bueno, en este caso, la pregunta ya la vieron en el inicio del video, que dice: ¿por qué estudio la gamificación y lo relacionado a la lúdica y educación? Aunque no está así la pregunta completa, ya que no cumplí con los caracteres de YouTube. Pero bueno, ya saben que soy una manzana. Estoy hablando a través de una manzana que mueve la boca, como pueden observar. Si esto les parece incómodo o no les gusta, lo puedo quitar y solo pongo una imagen mientras estoy hablando. Voy a intentar subir estos podcasts a otras plataformas cuando pueda. Y todo lo demás. Creo que me estoy pasando de hablar de más, así que vamos a empezar con esta preguntilla. Y ya sabes, deja en los comentarios qué otra pregunta me quieres hacer relacionada a la gamificación. Si quieres un ejemplo en específico, que reaccionemos a una lectura, a un video, házmelo saber en los comentarios. Sin nada más que decir, empecemos con esta primera pregunta. Bueno, ¿cómo comencé a estudiar esto? Es bastante curioso. La primera vez que me acerqué al tema, ni siquiera sabía que existía. Yo me encontraba impartiendo educación no formal a un grupo de niños y de la nada yo les aplicaba exámenes. Y esos exámenes los respondían a medias, no les gustaba. Y yo me quedé con mi cara de, bueno, es normal, un examen, siempre que escuchas esa palabra, se te viene a la mente malas experiencias, de que tienes que estudiar antes o que te va a ir mal. O sea, siempre al escuchar el término examen, las personas, más que nada los niños, sienten ese temor de que les puede ir mal o que un examen significa algo negativo. Y yo pensando en esto, se me ocurrió y dije, ¿de qué forma podemos mejorar los exámenes? ¿De qué manera? Y es ahí que se me ocurrió utilizar una estrategia donde los chicos, al momento que responden una pregunta, derrotaban a un monstruo. Más o menos a un juego estilo RPG, de los antiguos, obviamente, donde por un turno, si contestaban correctamente, atacaban y le quitaban un punto de vida, y en el siguiente turno tenían que responder bien la pregunta para que se protegieran del ataque. Era un combate por turnos. Era en una hoja en blanco, en la hoja en blanco estaban las preguntas, y luego buscarlo lo pego aquí, lo van a ver ahí. Y ahí mismo, él respondía a las preguntas para defenderse y para atacar. Y yo dije, creo que descubrí algo nuevo, yo creo que esto no existe, es una forma de cambiar la evaluación, porque volvemos la evaluación más divertida, por así decirlo. Y al ser más divertida y tener la similitud a un juego, pues yo imaginé que sería algo interesante de investigar o algo interesante que compartir. Y estudiando en la facultad, me acerco a una profesora, la cual admiro mucho en cuanto a redacción e investigación, y le comenté lo que estaba haciendo. Y le dije que si existía el tema o si era algo similar a un tema en específico, si existía toda esa parte. Y me dice que sí, que es algo llamado gamificación. Y yo me quedé con mi cara de, gamificación, ¿qué puede ser? Y es ahí que me mandó con otro doctor. Y ahí mismo llegué con este mismo doctor y le comenté lo que estaba haciendo, que tenía hecho un Excel donde las tablitas ponía en qué nivel estaban mis alumnos, qué ganaban si conseguían responder bien las evaluaciones, se podían saltar una batalla, etcétera. Entonces a él se sorprendió mucho porque ya vio que había avanzado demasiado en el diseño de una actividad como esta. A lo que él empieza a comentar que lo que yo estoy haciendo es gamificación. De ahí mismo, antes de conocer a ese doctor, yo tenía un tutor con el cual fui y le comenté lo que estaba haciendo. Y me dice, pues ponte a escribir un artículo de lo que estás haciendo. Y yo dije, ¿qué? ¿Un artículo? ¿Una qué? Y me puse a escribir un artículo para un congreso.
Y en ese congreso pues hablaba de estrategias, bueno, recuerdo el título era Estrategias de videojuegos, no, elementos de los videojuegos como estrategias de gamificación, algo así. El cual no tenía mucho que ver con el término original, porque pues yo no sabía mucho del tema, apenas iba a empezar a aprender. Y empecé a escribir esta ponencia, ya recordé una ponencia, la empecé a escribir. Y de ahí mismo fui descubriendo el término, de las lecturas que iba sacando, de los autores que existían. Y iba leyendo y me iba adentrando un poquito a esto. Y leo lo que yo había hecho en un principio, que no sabía qué era, pues era gamificación. Porque al final lo que yo hice fue cambiar una evaluación por una mecánica donde ellos tenían que responder preguntas para poder entrar en combate. Y ellos al entrar en combate subían de nivel y al subir de nivel conseguían bonos que le permitían protegerse o no presentar examen, etc. Y bueno, y luego cuando conocí a este doctor, junto con los otros doctores que me han apoyado en este tema, que luego les presentaré, porque tengo hecho entrevistas con ellos, pero estas entrevistas no las he liberado porque lo quiero esperar hasta que tengamos más suscriptores para compartirlos con todos, pues fui conociendo el tema, ¿no? Me gustó mucho, me gustó esa parte de que la gamificación es tomar estos elementos y crear una experiencia o una idea donde los alumnos sientan que sí están aprendiendo, claro, pero al mismo tiempo de una forma diferente, de una forma innovadora, donde puedan llegar a divertirse o tener una experiencia significativa. Y bueno, pero justamente antes de aprender sobre qué era gamificación, gracias a esta doctora que me recomendó a mis actuales, podría decir, senseis de esta temática, yo ya quería trabajar videojuegos y educación. De hecho, uno de los primeros acercamientos a un artículo que escribí era relacionado a este último, sobre el impacto de los videojuegos en la educación. Yo al final ya tenía como que esa meta clara de que durante mi carrera educativa quería involucrar lo que me apasionaba, que en este caso son los videojuegos. Así que me puse manos a la obra, investigué sobre videojuegos y educación, sobre el impacto, y recuerdo que uno de los temas en los que salían dentro de videojuegos y educación era el ABG, o el aprendizaje basado en juegos. Y un ejemplo que me gustó mucho y me marcó fue del libro de videojuegos y educación de Begoña Gross, creo que del 2006-2008, no recuerdo muy bien la fecha. Este libro me lo leí completo porque estaba buenísimo, porque tenía ejemplos de cómo los videojuegos, pero cómo los videojuegos los utilizaron para que los alumnos aprendan. Y entre estos ejemplos había uno muy interesante, donde a un grupo de niños pequeños los ponían a jugar Harry Potter. No recuerdo Harry Potter de qué consola, pero les ponían a jugar el primer capítulo. Ese capítulo luego les dejaban, lo jugaban todos los niños y les decían que tenían que dibujar el final. O sea, cómo iba a terminar ese capítulo. Entonces todos los niños comenzaron a dibujar y fueron mostrando lo que escribieron y lo que dibujaron sobre cómo va a terminar el juego y así. Y dentro de ese mismo estudio decía que es lo que estaban buscando, fomentar la creatividad. Y que a veces un videojuego sin terminar puede desarrollar la creatividad del estudiante o del niño. Donde él mismo vaya poniendo lo que aprendió, lo que vio, que ponga el final que él quería, etc. Y desde ese libro me fui como que orientando un poco igual al aprendizaje basado en juegos. Que ya tenemos un video de eso, te voy a dejar la etiqueta aquí arribita, donde hablamos de cómo utilizar un juego de mesa, cómo utilizar un videojuego para hacer aprendizaje basado en juegos, ¿no? Y en cuanto a videojuegos y educación, igual he visto videojuegos educativos, apps educativas, apps con gamificación igual, que hay una gran variedad enorme, y es por esa razón que yo digo, hay un mundo muy genial en el cual falta explorar muchísimo porque apenas es el inicio. Puedes decir que ya es un tema que pronto va a morir, es un tema que ya nadie va a hablar en un futuro. He visto varios canales de YouTube que eran de videojuegos educativos o que eran de ABG o que eran de gamificación y ya no están tan activos. Pero yo creo que es un tema que hay para donde cortarle mucho. Y si tú estás interesado en ese tipo de temáticas, de hablar de esto, que te muestre ejemplos, puedes suscribirte a este canal, que esa es una de mis principales metas, compartir mis experiencias en la gamificación, en el ABG, en todo. Y obviamente mostrarte los estudios o sea, todo lo que he estudiado sobre esto, y al mismo tiempo mostrarte mi experiencia.
qué he implementado yo, qué he hecho. Y esto lo iré mostrando poco a poco, ya que esto es un proceso un poquito largo, ya que tengo que diseñarlo, aplicarlo y luego que lo aplico, ya se los puedo compartir a ustedes, ya sea como una experiencia o incluso darles el material a ustedes para que puedan utilizar o puedan basarse de eso para hacer sus propias estrategias. Actualmente les voy compartiendo plantillas y algunos juegos didácticos porque eso es un poquito más fácil de probar, a diferencia de una estrategia de gamificación como la de los zombies, que si es que ya la vieron ahí, pues tuvimos que durante 20 días, tanto mis hermanitos, yo, mi pareja, tuvimos que jugar esto o vivir la actividad para poder ir sacando la reflexión de si funciona, si es divertido. Y la verdad nos pareció interesante porque era un reto. Al fin y al cabo había castigos que teníamos que cumplir si no hacíamos ejercicio. Entonces todo ese tipo de materiales los iré publicando con el paso de los meses, o días, o semanas, para que igual ustedes se vayan basando de ellos. Pero como actualmente estamos en pandemia y también no he tenido chance de poder dar nada presencial, pues casi todas las actividades que estoy planeando son de estilo virtual. Y espero, en serio, espero en algún momento compartirlas. Tanto el material para que ustedes lo implementen como la experiencia para que digan, ah, bueno, qué genial, ¿no? Y bueno, entonces eso va porque lo estudio, porque me gusta, pues porque primero que nada es esa parte de que, como les vuelvo a mencionar, me gusta mucho la cultura de los videojuegos, lo que se ha creado, soy un poquito más de lo retro, pero tienen un potencial enorme para mí. O sea, han marcado mi infancia, han marcado mi adolescencia y siguen marcando mi vida actual incluso. Y es algo que sin duda alguna no podemos dejar atrás porque el mundo va avanzando y la educación tiene que avanzar también con él. No podemos quedarnos en los métodos tradicionales, no podemos quedarnos en el típico exposición, en la actividad de una simulación. O sea, no, hay más estrategias, hay más elementos, un montón, los cuales podemos ir tomando para hacer algo diferente. Y los videojuegos, que vean, solo de los videojuegos, podemos utilizar un videojuego serio y volverlo a aprendizaje basado en juegos. O podemos tomar los elementos de ese videojuego y volverlo gamificación. O podemos tomar ese videojuego para crear nuestro propio videojuego y hacerlo educativo. Como un ejemplo de esto es Minecraft. Minecraft es un juego que existe de manera seria, pero hubo gente que lo volvió Minecraft educativo. Y esto lo volvió una herramienta muy buena que en algún momento, si gustan, podemos hablar de Minecraft educativo, cómo funciona, qué se ha hecho, y lo podemos hacer. Y la gente y la investigación de los videojuegos y educación, la verdad, va aumentando demasiado. Es súper interesante leer artículos, ver experiencias, ver videos a veces incluso, sobre qué han hecho con algunos videojuegos, qué han hecho con algunas apps, cómo han adaptado estos videojuegos para aprender algo, cómo se han creado videojuegos incluso para aprender sobre contabilidad, sobre recursos. Y yo creo que es lo que falta, ¿no? Más lugares donde compartir esto. En algún momento tengo varios proyectos donde ustedes como suscriptores también, si han hecho algo práctico y quieren compartirlo y quieren que yo lo hable en un solo video o en un top, lo podemos hacer. Me pueden mandar su artículo, me pueden mandar su experiencia y lo compartimos con todos. Porque es lo que yo quiero generar. Quiero generar un espacio de divulgación tal vez no tan formal como lo sería un congreso o un lugar para presentar ponencias o un lugar o una revista, pero siento que compartir meramente la experiencia a través de esa plataforma o de cualquier otra es muy enriquecedora. No todos tenemos la oportunidad de participar en congresos en un momento determinado o para viajar a otro lugar para ver qué tanto se ha hecho, o tal vez ni siquiera tenemos el tiempo para poder leer un artículo porque estamos tan ocupados en otras cosas que no lo podemos hacer. Yo creo que escuchar en la radio, escuchar en un podcast, o ver un video de YouTube súper rápido que te hable de esto, yo creo que es un aprendizaje al menos significativo, diría yo. ¿Por qué? Porque solo te has escuchado la experiencia de alguien, por ejemplo, me estás escuchando hablar a mí, no sé si ya llegaste a esta parte de que ya son 15 minutos y sigues aquí conmigo. Y todo esto que vamos hablando, o sea, a mí me gusta hablar de esto, me gusta conocer gente que lo ha hecho, hasta gente que inclusamente ha hecho gamificación o ha hecho aprendizaje basado en juegos sin saberlo. He conocido a varias personas que lo han hecho como yo en un principio, que lo hice y dije,
ala, no sabía que era esto. He conocido a gente que lo ha hecho y no sabe lo que está haciendo. O sea, él piensa que es algo nuevo que él ha hecho y nada más él lo ha implementado. Cuando realmente está haciendo lo que ya existe, pero con un toque diferente, por así mencionarlo. Y esa es la razón, más o menos de ahí va por qué hago este podcast, más o menos para que me conozcan un poco de por qué estudio esto, qué es lo que quiero en el canal, para qué razón estoy subiendo videos sobre esto. Claro que se vienen más cosas, vamos a hablar de innovación educativa, vamos a hablar de tecnologías educativas en algún momento, les voy a compartir más herramientas, consejos, pero claro, eso va a futuro si esto funciona y si vamos subiendo suscriptores también, porque pues también no... Me gusta este hobby, me gusta editar videos, me gusta compartir experiencias, pero pues también, si no hay apoyo, pues a veces desanima, ¿no? Así que espero, la verdad, este proyecto lo disfruten. Vamos a seguir sacando más cosas, ahí vienen cosas súper interesantes, ya tengo planeadas varias ideas. Y ya, si tienen alguna otra duda, si quieren compartirme algo más, déjenme en los comentarios. Si quieren alguna idea que se pueda implementar, pues ya saben, se pueden poner en contacto conmigo a través de los comentarios o en mi Facebook. Así que ya saben, vamos a repasar todo, por qué lo estudio, porque me apasionan los videojuegos, porque lo quiero implementar y porque es una herramienta que necesita seguir siendo escarbada, por así decirlo, o más utilizada para demostrar que los juegos no son solamente algo de ocio, no son solamente algo que incluso un abuelito mayor diría para perder el tiempo, no. Hay que demostrar y decir que los videojuegos tienen un potencial educativo, que hay mucho tela de que cortar para poder sacar muchísimas herramientas, muchísimas estrategias, muchísimas experiencias que nos pueden permitir dar un aprendizaje significativo. Claro, hay varias herramientas, hay varias estrategias que pueden hacer lo mismo, pero en el caso de los videojuegos tienen un significado más profundo, ¿no? Porque involucramos la parte divertida, la parte de la acción, la parte de la interactividad posiblemente, que es lo que lo hace interesante, ¿no? Así que si eres alguien a quien que le encantan los videojuegos, que le encanta hablar sobre gamificación, escuchar experiencias, quieres que siga haciendo esto, pues ahora ya sabes lo que sigue. Dale like a este podcast o video, suscríbete si no lo has hecho y comparte el video con un amigo. Sayonara.